Doctor, buenos días, ¿cómo está? Los saludamos con gusto. Muy Doctor, buenos días, muchas gracias por la invitación. al contrario, a ver, lo escuchamos. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos haces para Sonora, para México, desde allá, de lo que está ocurriendo allá y en el mundo sobre esta pandemia coronavirus y COVID? Claro, yo creo que, como lo acabas de decir, la primera recomendación es hacer caso de las fuentes oficiales, cuáles son las medidas que podemos tomar para prevenir la infección. Y yo diría que ser un poco precavidos, ¿no? Aun cuando la recomendación del gobierno federal ha sido continuar con estos eventos masivos, grandes conglomeraciones de personas. Yo creo que siempre podemos ser nosotros un agregado, un esfuerzo adicional y evaluar cuál es el riesgo, ¿no? Si tenemos en nuestra familia algún adulto mayor del cual depende de nosotros, pues considerar si ese evento es indispensable de atender, ¿no? Pero en general creo que justo como tu medio lo dice, tenemos que no caer en pánico, hacer caso de estas recomendaciones y lo que sí me gustaría en este espacio y con la mesa de especialistas que ustedes tienen ahorita, pensar en qué sigue, ¿verdad? Porque la respuesta inmediata es guardar a la gente, tratar de mitigar esta primera ola de contagios, pero ¿cuál va a ser el escenario a mediano plazo? ¿Por cuánto tiempo podemos prolongar esto? ¿Y por cuánto tiempo? Precisamente es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros. ¿Cuándo vamos a regresar a clases, por ejemplo? ¿Cuándo vamos a regresar a nuestros espacios de trabajo? Va a tener que obedecer a cómo se comporte la situación de cada uno de los lugares. No hay una recomendación generalizada. Aquí ahorita en Estados Unidos estamos bajo la suposición que de 2 a 4 semanas podremos volver a nuestras actividades normales, pero todo depende de cómo se ve la situación. Bien, ¿por qué no entrar en pánico, doctor? ¿Por qué no entrar en pánico? Porque en nada agrega, ¿verdad? En primer lugar, se crean estas situaciones de escasez artificiales por querer comprar más comida de la que necesitamos, cosas que no necesitamos como papel de baño, no es verdad, es un fenómeno mundial y no lo requiere, ¿verdad? En lo que necesitamos es realmente entrar en una posición estratégica y decir quiénes son los que tenemos que proteger. En este caso, la evidencia parece ser que los adultos mayores son los más vulnerables y al mismo tiempo decir, a pesar de que los jóvenes no somos vulnerables, somos vectores de transmisión, vamos a evitar el contagiarnos. Vamos a evitar el contagiarnos en esta primera ola de la enfermedad en la que no sabemos bien cómo pueda desencadenarse la transmisión de la enfermedad. Entonces, no hay razón en realidad de panicar. ¿Estamos preparados en México? Tal vez es obvia la pregunta en Sonora para esto, doctor. Desde el Yo punto de vista, diría, sí. sí, adelante. No, sí, desde el punto de vista de la infraestructura, de la capacidad técnica, logística que tenemos. Aquí me decían que Sonora, por ejemplo, tenemos pocas áreas de aislamiento en el Hospital General, por ejemplo. Creo que una, dos, un par de llegarse a presentar un caso. Es decir, ¿qué hacer con todo esto o cómo se ve desde allá? ¿Qué datos tiene sobre la capacidad del Estado mexicano para enfrentar esto? En realidad, yo no puedo opinar al respecto. No sé cuál es la capacidad Claro. actual del Estado mexicano. Lo que sí diría es que creo que hay un actuar responsable y que yo creo que ha incrementado su respuesta en la última semana, sobre todo en la difusión de los medios, ¿no? Yo veo por medio de las redes sociales que la gente está mucho más consciente de lo que tiene que hacer. Ahora, en cuanto a lo que ustedes manejan, los protocolos del manejo de pacientes, yo creo que las autoridades saben cuáles son esos abordajes. Más sin embargo, lo más importante es que a nivel poblacional
sepamos que si una persona tiene los síntomas, debe de hacer la cuarentena individual, voluntaria, y seguir las recomendaciones, ¿verdad?, de las autoridades. Hay protocolos que dicen que se debe realizar a una autoridad de salud local y que ellos van a dar instrucciones siguientes. Yo creo que es mucho más prudente estar al corriente con cuáles son las recomendaciones locales que llegar o caer en una situación de pánico, ir al hospital inmediatamente, poner en riesgo a otros pacientes que probablemente tengan otra comorbilidad, si ese no es el abordaje, ¿verdad? Eso es, yo creo que lo más importante, lo que nosotros como población podemos hacer. ¿Es serio esto entonces, doctor? ¿Estamos frente a algo de gravedad que nos lleva a ser más responsables? Es decir, sin caer en pánico, insisto, pero ¿es serio esto? Entonces, doctor, ¿debemos estar ocupados más que preocupados? Por supuesto, es una situación de alta gravedad, pero que podemos, como la historia lo ha indicado en otras epidemias, mitigar. Ya no podemos contener, pero sí lo podemos mitigar. Y lo que tenemos que tener también como panorama a nivel poblacional es que no va a ser una situación de 2 semanas y de 4 semanas, como lo acabamos de indicar. Toda la información parece indicar que la vacuna estará lista en un plazo no menor a 12 o 18 meses. Entonces, tenemos que pensar que las medidas de aislamiento, las medidas que nos recomiende la autoridad, van a ser por un tiempo prolongado y por lo tanto es ahí donde la colaboración de cada uno de nosotros, no nada más para mitigar los riesgos personales, sino para mitigar los riesgos poblacionales, va a ser crítico, va a ser lo más importante. Quiero hacer una pregunta por acá a Jesús Acuña, quien va a hacernos un análisis ahorita desde el punto de vista político. O Jesús, adelante, por favor, bienvenido, buenos días. Doctor, buenos días, saludos hasta Boston. Gracias, buenos días. ¿Cuáles son las lecciones, sobre todo para el auditorio, cuáles son las lecciones principales de las cuales el Estado mexicano deberá aprender o aprendió ya frente a España y a Italia para que cuando la ola fuerte de casos llegue a México no nos enfrentemos a un escenario similar? Claro, yo creo que hay varios aspectos. El primero es el de la diseminación de información útil a tiempo. Creo que se han mantenido estas conferencias de prensa. Yo las he seguido a detalle en los últimos días. El doctor, su secretario de Salud, López-Gatell, ha dado yo creo que un mensaje claro. Una medida que se acaba de tomar, que yo creo que es de vital importancia, es la cancelación de clases. Lo que nos dice la vigilancia sindrómica es de que los casos, al menos para influenza, empiezan con los niños, se transmiten a los padres, eventualmente a los adultos mayores, que son la población que eventualmente agrega a los casos de mortalidad. Entonces yo creo que esta es una medida es la adecuada y que parece, en base a los datos que tiene el gobierno, que está a tiempo. ¿Qué más podemos hacer? Pues yo creo que a nivel del sector salud, aprender cuáles han sido los cuellos de botella, las áreas que en otros países han puesto en jaque al sistema de salud, como la disponibilidad de áreas de cuidados intensivos, el número de camas, ventiladores, si los aparatos de salud pública en nuestro país pueden atender a esas necesidades, yo creo que estaríamos blindados ante una situación grave. Muy bien. Doctor, pues te agradezco mucho. ¿Algo más que desees agregar que no te hayamos preguntado? Yo creo que desde mi punto de vista de aquí, de lo que se trata en Estados Unidos,
ha habido un cambio significativo desde el punto de vista político. Tenemos a congresistas republicanos que están haciendo eco de el mensaje de otros compañeros demócratas, y yo creo que habla de la necesidad de la unidad nacional. En México estamos experimentando algo similar. Durante ya años ha habido una polarización en la forma de pensar de la gente, y yo creo que este momento de crisis nos debería de unir a todos alrededor de un mensaje, que es el que la salud es un gran igualador. El virus ataca a todos, independientemente de su clase social, de su tendencia política. Entonces, lo que podamos hacer de manera que proteja a la sociedad, que no nos divida, que nos una en un frente común, yo creo que va a ser básico para que podamos librar esta crisis de la mejor manera posible. Que así sea. Doctor, te agradezco mucho y te pido mantenernos en contacto, si me lo permites, para el desarrollo de esta información. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, saludos. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde su oficina, desde su casa, a cualquier hora, o bien consultar la biografía, los videos que le vamos a producir a lo largo del día. Voy a hacer un corte, vuelvo con sonorenses que están en Ámsterdam y quieren hacer contacto con sus embajadas para regresar y no han podido. Ojo, también con Elisa Pineda desde Londres, la escuela. Ella es doctora de la Escuela de Londres, nos tiene una recomendación al respecto, con Jesús Acuña, la psicóloga ahorita, qué hacer en casa y cómo no caer en pánico, insisto. Es la era de la responsabilidad y es, por supuesto, una responsabilidad de todos y cada uno de los que estamos. Volvemos.